las partes. Perfectible, sí, como todo. Mejorable, sí, como todo, pero en esencia, indispensable, Andrés, para garantizar que perdamos menos empleos de los que se van a perder si no se da ese acuerdo entre las partes. Ese acuerdo entre las partes permite llegar a entendimientos mínimos y entendimientos justos y equitativos entre empleador y trabajador para poder sostener el empleo en esta nueva realidad. Y tiene que venir acompañado de otras cosas, como el programa crediticio que está construyendo el gobierno y que va a permitir que las MIPYMES particularmente tengan recursos para poder oxigenar su capital de trabajo. ¿Por qué no se anticiparon, ministro, a este bloqueo actual respecto a la aportación que hagan los trabajadores y las empresas? Posturas que fueron evidentemente radicalizadas en la Asamblea. ¿Por qué no se preveyó ese escenario? Y ahora, ¿qué van a hacer con esos 1.400 millones que esperaban se destinen inmediatamente durante los 9 meses para paliar la emergencia? Mire, yo creo que hay que ver hacia el futuro, Andrés, y pensar por qué no se hizo tal cosa, cual cosa, ya es parte del pasado. Me quedo en la segunda parte de su pregunta. ¿Qué hacer hacia adelante? Bueno, los esfuerzos de parte del gobierno tienen que redoblarse por reducir aún más el gasto estatal que está previsto durante este año para garantizar que podamos destinar los recursos hacia los sectores más vulnerables. Lamentablemente, el concepto que estaba detrás no fue apoyado, no era una recaudación para cubrir el gasto estatal, era una recaudación netamente humanitaria, es decir, de las personas que tienen un ingreso fijo, pueda pasar a aquellas que no tienen un ingreso, con mecanismos de transparencia, con un consejo consultivo especializado para que valide el buen uso de esos recursos. Y por el otro lado, en el caso de las empresas, se buscaba que eso vaya al fondeo que estamos procurando para las MIPYMES. Pero viendo hacia adelante, el gobierno tiene que buscar un espacio de reducción mucho mayor y también tiene que levantar más recursos para garantizar que estas personas, las personas más pobres, tengan alimentos, que tengan una transferencia monetaria mínima para poder sostenerse en el resto del año. Vamos a continuar hablando, por supuesto, más adelante de esa consecución de recursos, precisamente, y de las otras acciones que el gobierno planee tomar para que lleguen esos recursos y le dé más liquidez al sector productivo, al aparato productivo nacional. Economista Dajik, a través de la cuenta de Twitter, como usted lo sabe, el presidente Moreno dio marcha atrás respecto a lo que ya se estaba debatiendo en la Asamblea. ¿Se ha tomado la mejor decisión respecto a que no sea esa contribución humanitaria y que sea el aspecto laboral que prime ahora para captar más recursos o captar mejores entendimientos en esta emergencia en el área económica a raíz de esta implementación, la aprobación de la ley humanitaria? Personalmente, al saludarlo a usted y agradecerle por la invitación, y a Richard y a Mauricio, a quienes en lo personal tengo un gran aprecio, quiero decir que, y por mi Twitter también usted lo ha visto, si lo sigue, y por mis artículos, yo he estado opuesto a que exista cualquier nuevo impuesto. Porque estamos, Andrés, no en una situación de gobierno. Esto hay que entender. Esto es una situación de la sociedad ecuatoriana. Y en esta gravísima situación de la sociedad ecuatoriana, cuya principal razón o principal elemento de gravedad es cuán desastrosamente manejó la FARC, Familia Revolución Ciudadana, la economía del Ecuador, cosa que Mauricio, que está presente en este panel, y quien le habla, se lo dijimos en su cara en una cadena nacional de televisión al entonces presidente de la República, que esto se iba a venir en algún momento. Dicho esto de que esa es la principal causa, ¿qué en ese manejo económico fue lo peor? Un gigantesco crecimiento del sector público, que tiene elementos cuantitativos clarísimos, saltó de 22 a 43%, y elementos cualitativos perversos. ¿Cuáles son los elementos cualitativos perversos? Lo estamos viendo.
que la Constitución dice que no se puede afectar la educación, que hay la ley de escalafón tal, la ley de escalafón cual, y entonces, ¿qué resulta en el Ecuador? Que ese monstruo sin alma, que no se llama gobierno, se llama sector público y que incluye a municipios y consejos provinciales, donde también hay despilfarro, grasa y corrupción, no se puede reducir. Es que no se lo puede reducir. Y por más esfuerzos que se hacen, no se lo puede reducir. Entonces, aquí es donde la sociedad ecuatoriana, Andrés, en este momento, tiene que enfrentar una decisión que no es de gobierno, es de toda la sociedad. No podemos cobrar impuestos cuando Petroecuador y Petroamazonas tienen el doble de personal del que se necesita. Y con ese doble de personal del que se necesita, ampliaron una refinería, no la ampliaron, la repotenciaron con 2.300 millones de dólares. Y ahora está parada, porque lo hicieron mal y se necesitan cientos de millones adicionales para comprar repuestos que hay que mandarlos a hacer, y la refinería va a estar parada hasta diciembre. Guárdese otros argumentos, economista, para la siguiente respuesta. También, economista Pozo, a través de la contribución solidaria, humanitaria de cada trabajador o de las empresas, observaba que ¿era la mejor vía de obtener esos recursos inmediatos para paliar la emergencia, o qué otras acciones hubiese tomado usted si estaba frente al Ministerio de Economía para resolver la crisis? ¿Por ahí estaba el camino? Hay varios problemas en esto, Andrés, saludando a Alberto y al ministro Richard Martínez. Sí es importante que tengamos claro que esta es una crisis de una magnitud que no tiene comparativo en la historia económica del Ecuador. Este año probablemente la economía ecuatoriana decrezca a una tasa superior al 10%. El 6% que se estima por parte de algunas fuentes probablemente se quede corto. ¿Y eso qué significa? Eso va a significar que muchas empresas van a quebrar, va a haber más desempleo y la secuela que esto provoca en términos de seguridad, en términos de delincuencia. Dicho esto, el problema demanda el concurso de todos. Esto no es solamente un problema del Estado, este no es solamente un problema del sector privado o de los empleadores o de los empleados. Aquí se requiere el apoyo y el hombro de todos para poder salir de esta situación. Ahora hay un nudo gordiano que es muy difícil desenredar. El tema de que si yo tengo un sector público sobredimensionado donde todos estamos de acuerdo, muchos estamos de acuerdo, que duplicó su tamaño frente al PIB durante los últimos años. Y la reducción no se ha dado por distintas razones, muchas de ellas atadas a la decisión política o al costo de tomar cierto tipo de acciones. Es bien complicado que desde ese lado, que no se ha hecho la tarea completa, se le pida al sector privado que aporte al proceso. Y esto obviamente entra en contravía con el principio de solidaridad que sí tiene que existir. En ese sentido, a mí me preocupa la coyuntura porque, dada la situación como está y dada la decisión del propio gobierno de retirar la parte de la contribución, en términos prácticos lo que va a pasar es que van a necesitar 1.400 millones de dólares adicionales y tienen que ver de dónde sacan. En un país donde el espacio fiscal para poder levantar deuda afuera no existe, en un país donde no hay reservas, en un país donde no hay ahorros, en una economía que no puede depreciar la moneda, que no puede imprimir billetes y por lo tanto los márgenes de acción son bastante más pequeños. En esa situación, para responder su pregunta, a mí me parece que hay un esfuerzo todavía muy grande que tiene que hacer el Estado, el gobierno liderando ese proceso. Creo que hay excesos de distinta naturaleza, unos que tienen que ver con el gasto corriente, donde están los sueldos, la nómina del sector público, y no solo del gobierno central, sino de todo el aparato estatal. Está el tema de los bienes y servicios, que está muy atado a ese rubro, y están los intereses de la deuda, donde el Estado y el gobierno destina cerca de 4.000 millones anuales solo por ese concepto, y que ojalá podríamos conseguir
una renegociación amigable para liberar fondos y poder destinar al problema actual. Esa liberalización de fondos obviamente no es un tema simple, pero hay que venderlo afuera, porque afuera vale la pena decirlo también, el Ecuador no es visto como un país pobre, es un país de ingreso medio, pero con otros problemas que lo distinguen frente a algunos países vecinos. Así que en esta situación no queda más que buscar la mayor cantidad de fondos del exterior, multilaterales y gobiernos. La parte privada, como mencioné, es muy difícil, peor con un riesgo país sobre los 4.000 puntos. Y la suerte de reordenamiento interno que se pueda realizar en la esfera pública y ojalá fuera posible también en la esfera privada. Termino con eso. El hecho de que las empresas hayan tenido resultados favorables en los últimos años, en el último año, en nada garantiza que tengan liquidez para aportar en una coyuntura como esta. Pero esta situación habría terminado en una suerte de selección casi uno por uno los casos para ver quién está en capacidad de aportar y quién capacidad de no aportar. Y claro, la reacción lógica es la que mencioné, donde el sector privado se siente de alguna manera afectado, en el sentido de que no ha visto el aporte estatal en reducción de gasto para colaborar con la situación. Finalmente, aquí he insistido muchas veces en esto, sí hay la necesidad de que todos nos tengamos la responsabilidad de aportar y colaborar para que esta solución pueda darse de alguna manera menos dolorosa para el país. Gracias, economista. Antes de irnos a la primera pausa, ministro Martínez, puntualícenos cuál es el monto total de la entrega de recursos de los multilaterales que se previó en algún momento, pero ya efectivamente están en el país, y si parte de esos recursos van a ir no solamente para atender la emergencia sanitaria, sino también la reactivación a esas empresas que evidentemente están con una situación crítica o que en algún momento están próximas a desaparecer, para inyectarles capital y que sirva como motor para reactivar el sector productivo en estas empresas. ¿Habrá líneas de crédito en ese sentido? Sí, Andrés, efectivamente. Hemos recibido ya 1.450 desembolsados para el país, que es parte de la gestión y el manejo responsable y ordenado del endeudamiento público, que muchas veces tiende a politizarse o a caer en lugares comunes que no hacen sentido ni siquiera con la vida diaria de los ecuatorianos. Un ciudadano ecuatoriano no puede ir a su prestamista, a una cooperativa, a un banco, a decirle que no le va a pagar y pedirle más plata. Así como no puede ir a un banco a decirle que no le va a pagar, a una cooperativa a decirle que no le va a pagar y pedirle más plata al otro banco, porque se conoce que no es un buen pagador, se conoce que no es una persona seria. Lo mismo ha hecho el Ecuador. Se pagaron el capital, los intereses de los bonos 2020, se aplazaron ya $800 millones hasta agosto. Nosotros tenemos que entrar en un proceso de negociación ordenada. Lo hemos hecho así, de forma seria. Hemos aplazado ya el pago de la deuda de Petroamazonas por 175 millones para el año 2021, y con una aceptación de los tenedores de una altísima credibilidad. Si, por ejemplo, el tema de Petroamazonas se pasó con una aceptación del 98%, eso quiere decir que la gente está dispuesta a ayudarle al Ecuador, pero eso tiene un efecto inicial o tiene un origen que es el comportamiento serio del Ecuador. Estos recursos, por supuesto, Andrés, que van a ir a la reactivación productiva. Tienen que ir a atender la emergencia sanitaria, tienen que ir a atender la emergencia humanitaria, es decir, las personas que no pueden comer, tienen que ir a transferencias monetarias para que estas personas también tengan un sustento, pero tienen que dedicarse obligatoriamente con una porción a la reactivación productiva, a sostener las empresas y a sostener los empleos, que es al final del día el objetivo que tienen que perseguir estos recursos. Es un desafío porque los recursos son escasos, no tenemos la misma capacidad de Colombia o de Perú para levantar recursos de manera inmediata. Y justamente, ¿por qué se da esto, Andrés?
porque el Ecuador no ha sido un país disciplinado en el manejo de sus finanzas públicas. No lo ha sido. Y cuando la gente me pregunta, bueno, ¿y por qué a Colombia le dan un crédito de 10.000, por qué a Perú uno de 15.000, etcétera, millones? Es porque son países que han tenido un manejo responsable y ordenado durante muchos años de sus políticas.